Nos reunimos con tres directores de fotografía, Pancho Alcaine, Beatriz Sastre y Sandra Formartier. Pancho Alcaine es miembro asociado de la AEC y bueno, lleva en la dirección de fotografía desde principios de los años 90, con lo cual, bueno, su experiencia internacional y podríamos decir en todos los palos de la publicidad es total. De Beatriz Sastre, bueno, pues decir que lleva rodado también en el panorama internacional tanto publicidad como ficción, documentales, videoclips y fashion film durante aproximadamente una década, y su experiencia también es bastante alta, desarrollando un lenguaje bastante peculiar, muchas veces saliéndose de lo que es el formato propiamente publicitario hacia otros formatos más narrativos. Y Sandra Formartier es la que menos tiempo lleva dedicada de los tres a la dirección de fotografía, y estamos ante una compañera que está pisando fuerte y se perfila como una promesa dentro del panorama nacional e internacional. Su proyecto fin de Gracias. estudios, titulado Víctor 20, ganó el tercer premio Cine Fundación en la selección oficial de la 68 edición del Festival de Cannes. Y bueno, os quería consultar porque bueno, el director de fotografía es el que crea tanto lo que se refiere al lenguaje audiovisual, tanto a nivel técnico como a nivel comunicativo, creativo, me gusta decir más que artístico quizás. Y os quería preguntar qué es para vosotros conseguir la mejor imagen en publicidad y cuándo sabéis que lo habéis conseguido. Pancho, te Entonces, toca. Bueno, Pancho, tú empiezas. bueno, aquí lo que pasa es que se parte siempre de una premisa de que en la publicidad lo importante es el impacto, vamos a decirlo así, ¿no? Que es el impacto que crea para un anunciante, un cliente que contrata una agencia de publicidad que a su vez contrata una productora, más o menos es el camino estándar, aunque luego se puede saltar. Y entonces, cuando has tenido éxito, cuando la agencia y el cliente están muy contentos o cuando a veces no están tan contentos, pero sin embargo el proyecto que has llevado a cabo, la película publicitaria, ha tenido un éxito muy grande y por decirlo así, ha creado el impacto. El impacto es porque o bien se habla de ello o ha servido a su cometido, ¿no? Entonces ahí a veces esa pequeña contradicción, a veces ambos están muy contentos, cliente o sea, lo que es el anunciante y la agencia y el público al mismo tiempo. Esa es la parte donde uno está muy contento con su trabajo. Luego existen muchos proyectos donde uno está muy contento y no está contento ni el anunciante ni el cliente y a lo mejor incluso no llega casi ni a emitirse, ¿no? Entonces, sin embargo, estás muy orgulloso de tu trabajo, del trabajo que ha realizado el director y la productora y mucha más gente, ¿no? En ello. A ver. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Es complicado y a veces medio frustrante, ¿no? Cuando principalmente te dedicas a la publicidad es muy complicado tener una pieza que te represente a ti, porque normalmente la publicidad está hecha para representar a una marca, ¿no? Por lo tanto, es bastante complicado poder llegar a tener un resultado en el que tú estés como personalmente muy, muy satisfecho, y a veces suele pasar lo que Pancho dice, ¿no? Que el anunciante está muy contento, el cliente está muy contento, a lo mejor tú y el director pues no es lo que teníais planeado del todo, pero para mí al final, curiosamente, cuando veo anuncios que hace 3 años o que cuando empecé a rodar siguen saliendo en la tele, a veces pienso, digo, pues mira, este es el que sigue funcionando, ¿no? Porque bien que o ha servido a su cometido porque sigue apareciendo, ¿no? Y 3 años después lo siguen anunciando. Es un poco, bueno, no sé, para mí al final es eso. Como la publicidad perfecta es cuando todo el mundo está contento, todo el mundo, desde el director hasta el director de foto, el equipo, hasta el creativo, el cliente. Y suele pasar, bueno, pasa, pero no muchas veces es complicado. Pero para mí, mientras el cliente, la agencia y el director estén contentos, yo ya considero un buen trabajo hecho.
Vale. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, supongo que la imagen perfecta en publicidad es la que reúne muchas cosas, ¿no? Por un lado, am, la imagen que consigue comunicar mejor el mensaje o el concepto que viene en el tratamiento y que el realizador quiere hacer. Am, Supongo que la publicidad al final es crear también imágenes potentes y subjetivamente bellas, ¿no? Y que impactan, que se queden en la memoria de la audiencia. Entonces, esas dos cosas las tiene que tener. Y luego bueno, en mi caso, para que yo esté contenta personalmente, a mí, o sea, yo cuando empiezo un proyecto, ya sea publicidad o narrativa o lo que sea, a mí me gusta imaginarme como una atmósfera, ¿no? Una atmósfera visual, un estilo, una sensación. Entonces, si esa imagen entra dentro de esta idea visual y este lenguaje que nos hemos inventado para este proyecto, si funciona y está dentro de eso, pues para mí ya es, supongo que si reúne todas esas cosas es la imagen perfecta. Muy bien. Me gustaría que analizáramos de alguna manera también con algún anuncio que hayáis hecho cada uno de vosotros y bueno, del que os sintáis de alguna manera muy cómodos. Quizás como empezamos por ti, Beatriz, si te parece. La campaña que hiciste para Tangle Teaser eh, está es una publicidad que bueno, está en diferentes ambientes, diferentes escenarios, con colores muy variados. Quizás nos podrías hablar un poco de la elaboración de este anuncio. Vale. Perdona, ¿te hablo de esa o te hablo de la de Nike? Porque igual la de Nike es más interesante, que te había enviado las dos. Igual la de Nike es un poco más interesante o prefieres la de... o- Bueno, habla de las dos. La o- la de Nike es muy interesante porque, bueno, utilizas desde películas de 16 milímetros, dron, cámara acuática, tiene mucho movimiento también, pero de alguna manera es muy interesante en todo lo que es el lenguaje audiovisual, pero me interesa también esta por la diferencia de colorido Vale. que tiene. Am, pues sí, a ver, este anuncio para Tangle Teaser, que es una marca de, no sé si la conocéis, de cepillos de pelo. Bueno, pues el target o la audiencia es gente joven, gente moderna, lo grabamos en Londres y la idea era hacer algo dinámico con mucho movimiento, mucho color. Sí, diferentes personajes, diferentes escenas, que los movimientos cuando termina una escena y empieza la otra sean movimientos parecidos. Diferentes situaciones, todas en torno a este cepillo de pelo. Y entonces queríamos hacer algo dinámico y colorido, siempre buscando localizaciones que nos puedan permitir eso, ¿no? Tanto desde la ropa, las paredes, los colores, porque el cepillo en sí también es de muchos diferentes colores, ¿no? Entonces, pues hacer algo alegre y fresco, ¿no? Para una audiencia así más joven. Esa era la idea. Bueno, cuéntanos algo rápidamente de la de Nike, Cata. No, está bien, no. Me parece a mí más interesante porque es publicidad, pero está enfocada desde una forma un poco diferente, ¿no? Un poco más narrativa o incluso un poco más documental, ¿no? Y el utilizar mix media, ¿no? O utilizar digital, pero utilizar 16 milímetros y luego Super 8 es una cosa que de repente se puso de moda, ¿no? Y estaban bastantes anuncios y pues consigues más textura y un montaje rápido, eso, que se utiliza últimamente un poco más el lenguaje documental para llegar más a la audiencia. Y nada, me parecía interesante cómo utilizando todos estos medios, utilizando diferentes técnicas, realmente puedes llegar a una audiencia más joven, ¿no? Esa es la idea. Pancho, Sí. a mí me encanta el sentido del humor que tienes en algunos de los anuncios que has hecho, por ejemplo, el de Coca-Cola, Sí. en el que
se ve un chico un poco peculiar que va buscando chica, que bueno, que al final pues la Coca-Cola es un poco lo que en el quirófano le termina reviviendo. Bueno, es muy curioso porque bueno, es una campaña, no, yo recuerdo haberla visto en España, pero me parece que es una campaña que era internacional. O sea, todo el mundo la entendía y luego tenía una combinación también de colores muy, muy curiosa, muy curiosa. ¿Nos podrías hablar de ella, por favor? Sí, claro, claro. Hombre, hay que decir que es una película, entre comillas, antigua, porque tiene ya, pues, creo que son casi 15 años, si no me equivoco. Ujú. Y en su momento rodada en 35, porque esto ya hay que decirlo, parece que es algo prehistórico, pero Qué suerte. se rodaba mucho ahora. Y es que vamos a ser realistas, hace ya muchos años que se toca muy poco, más que en ocasiones. Y entonces, bueno, era una campaña en la que había un planteamiento por parte del director. Pero voy a hacer un inciso aquí. Esta es una época en la publicidad en la que a los directores se les daba mucho poder y mucho poder de creación también, y a los directores de fotografía, es decir, le daban mucha libertad, ¿no? Ahora a veces depende del tipo de campañas que hagas, a veces todo está muy referenciado, muy atado, todo se tiene que aprobar antes. En aquella época, vamos a decirlo así, aunque suene muy dinosaurio decirlo así, pero había mucha más libertad, para ciertos directores les dejaban, bueno, siéntete libre, apórtanos algo, le pedían, ¿no? Entonces, en este caso, esta campaña, se buscaba algo especial con los ambientes, ¿no? No se quería decir esto sucede en una ciudad tipo, no. Era un poco como si fuera un cómic, ¿no? Una novela gráfica, por los colores, por todo. Y en rodaje en 35 era muy complicado conseguirlo, con lo cual se aplicó unas pruebas de postproducción y lo que se hacía era pintar. Se pintaban los fondos, se pintaban los edificios, se introducían colores, se potenciaban los colores de la ropa y se llevaban a pasteles, se cambiaba todo. En el fondo todo era un proceso en el que se realizaron bastantes pruebas y además lo rodamos en Brasil, en Sao Paulo. Y tuvimos un equipo de postproducción que vino, que eran pues, casi 3 personas solamente en rodaje, tomando nota de todo lo que hacíamos para cambiarlo. Todo esto es una combinación, no era solamente la postproducción. La intención del realizador, del director, era muy potente y lo tenía muy claro. Y yo tenía que estar en contacto con él, en contacto con postproducción, buscando hasta dónde podíamos llegar en ciertas cosas para ayudar, ¿no? A poder llegar a ese look, ¿no? Con las pruebas que habíamos realizado. Y yo te he enviado esta película porque me parecía un buen ejemplo de una combinación de muchas cosas, que es lo que nos pasa a veces en publicidad, ¿no? Que, como lo has dicho antes, tocas todos los palos y esta era una manera de trabajo, ¿no? El montaje era excepcional, aunque el director ha tenido mucha mano ahí, pero es una película muy, muy particular por parte del realizador y de todo el mundo que lo rodeamos. Estábamos como siguiendo ese río, ¿no? Estábamos subidos en el río de esa película. Ahora mismo no os puedo precisar cómo se hizo exactamente todo en postproducción, pero para que os hagáis una idea, la resolución que estáis viendo es PAL, porque en ese momento no existía ni el HD, por supuesto. Bueno, existía, pero no se tocaba. Y hasta cierta época todo en publicidad ha sido en PAL, ¿no? O sea, hasta que las televisiones han empezado a emitir en HD. O sea, que se hizo una postproducción en PAL, que también es curioso, porque el PAL tenía unos rangos de color que eran muy interesantes, a niveles de cómo trabajabas el color con telecines, ¿no? Los telecines era otra cosa, es otra época, ¿no? También en cine, es decir, yo los telecines que hacía trabajabas los colores en primario, cosa que ahora ya no se hace. Ahora trabajas todo en secundario, que tampoco está mal, no pasa nada, tienes mucho rango, pero se hacía de otra manera, ¿no? Y entonces, es todo un mundo en el que todos estábamos conjuntamente trabajando. Muy bien. Me toca, ¿no? Sí. Sandra, sí. El anuncio que nos enviaste era el de Teddy Bear. Y bueno, Sí. la verdad que su desarrollo también es muy interesante, muy, muy narrativo también, ¿no?
Bueno, yo ¿Puedes he hablar de él? escogido, sí, Sí. a ver, he escogido dentro de toda la publicidad que puedo haber hecho, he escogido lo menos publicitario, seguramente, ¿no? Por eso soy un poco romántica, entonces me he ido a lo mejor al proyecto que hice además con un amigo que hace años que nos conocemos, antes ni siquiera de que yo empezara a rodar, bueno, empezara como directora de foto y ni siquiera él empezara como realizador, ¿no? Entonces nos conocimos entonces, hemos ido haciendo proyectos juntos y, y le tengo como especial cariño justamente porque, como dice Pancho, hoy en día es muy complicado que te den una libertad creativa tanto al director como al director de foto, ¿no? Todo te viene bastante marcado, referenciado. Entonces es complicado poder escaparte de allí. Entonces he cogido un proyecto que no hace mucho que rodamos, es muy pequeñito, lo rodamos con un equipo muy pequeño, como entre 4 gatos, que eso también suele pasar a veces. Y justamente, pues eso, lo he escogido porque es un mini corto. Entonces, yo a nivel personal, pues le tengo cariño, al final es muy narrativo, ¿no? Cuenta una historieta muy sencilla, muy fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvimos total libertad a nivel de storyboard, a nivel de poder escoger ópticas, de poder narrar con los planos que quisimos, el director pudo montar como quiso, yo pude iluminar como quise, ¿no? Entonces, para mí es una buena, no sé, es una buena forma de ilustrar, ¿no? Lo que pasa muchas veces, ¿no? Pues eso, a veces en proyectos pequeños que pueden ser poco conocidos o van a ser poco vistos, tienes mucha más libertad normalmente que a lo mejor en proyectos un poco más grandes. Entonces es más fácil encontrar algo a lo mejor que te defina más, al menos en mi caso, ¿eh? Entonces, y también, bueno, mira, hace referencia a una empresa que trabaja sobre el desarrollo ocular, ¿no? Y mira, me pareció ya como muy redondo, pero bueno, es muy sencillito, pero mira, tengo especial aprecio. Entonces, a nivel técnico, nada, la verdad es que tiramos de material, de muy poco material, de bajo presupuesto, de hecho. Entonces, nada, lo sacamos el mayor partido que pusimos a la cámara, ¿no? A mí me gusta bastante los desafíos cuando tienes poco material, cuando tienes una cámara a lo mejor que no tiras de alta gama como unas Alexas, y tienes que ir a lo mejor a una gama más baja, pero cómo puedes potenciar, ¿no? Dentro de lo que tienes, cómo puedes sacarle el máximo partido, que eso me parece también un trabajo que el director de foto tiene que poder, ¿no? hacer, que es, a veces tienes pocos recursos, a veces mucho, pero aún así tienes que ser capaz, ¿no? O tienes que intentar dar el mejor resultado que puedas con lo que tengas en ese momento, o sea ya pues, la cámara 16, la cámara del móvil, la mejor cámara del mundo. Para mí, bueno, es importante poder intentar sacar el máximo partido a lo que tienes en ese momento. Entonces, me ha parecido interesante. Ya está. Gracias. Bueno, realmente los anuncios tienen una narrativa que se cuenta en muy poquito tiempo. Todos hacéis también, otros hacéis documental o hacéis ficción. Curiosamente me parece que ninguno habéis hecho series, pero ¿qué Ahí, diferencias ahí. encontráis? Tú sí, ahí No, estás. estoy en ello. ¿Qué diferencias encontráis entre lo que sería grabar para publicidad a grabar, por ejemplo, un corto o un largometraje? ¿Quién empieza? Venga, va, ¿Qué empiezo yo si diferencias, queréis. qué, Yo qué para diferencias mí, encontráis en lo que es, perdona, qué diferencias encontráis en lo que es el flujo de trabajo, además de cómo se realice y todo lo demás? claro, bueno, yo en mi caso estoy ahora preparando una serie con una directora con la que trabajo mucho, que vamos a rodar en septiembre. Y por otra parte sí que he estado rodando documental. El año pasado hice una serie documental que se llama Mujeres en la 2, bastante complicada en el sentido a nivel de timing. Yo para mí a lo mejor la principal diferencia es una presupuestaria, que creo que, bueno, al menos en documental se nota bastante. Y después, bueno, a nivel de gestión de equipos, quizás en mi caso, en mi experiencia con el documental, éramos 4 gatos también.
Éramos yo, una cámara B, la realizadora, una persona de producción y un auxiliar que teníamos para ayudarnos. Y bueno, es otro tipo de rodaje, ¿no? Mucho más guerrillero. En nuestro caso sacamos, creo que fueron 8 capítulos de 50 minutos en un mes y medio, con 24 personajes. Por lo tanto, teníamos que ser un equipo ágil también, ¿no? Tampoco te puedes, depende del proyecto, tampoco puedes llevarte un séquito de equipo porque no es factible, ¿no? Y después, bueno, claro, ya a nivel de ficción, mis compañeros pues seguramente te pueden ilustrar mejor. No, pero no es tanto como hacéis lo otro, sino qué diferencias encontráis con respecto a la publicidad. Bueno, también después, no sé, a nivel de trabajo, la rapidez es distinta o el tiempo destinado a lo mejor no sé, en publicidad al final tienes que sacar durante los días que tengas, ¿no? Vas muy marcado y creo que la tendencia actualmente es más planos, ¿no? Más material en menos tiempo, ¿no? Quizás a lo mejor en ficción, al menos yo desde mi punto de vista de cortometraje, tampoco he hecho películas, pero sí que tienes un poco más de tiempo a lo mejor para prepararte lo que es el set o los espacios. También sigues un estilo visual que es el mismo a lo mejor durante X tiempo, ¿no? Y puedes trabajar sobre ello. Y tampoco, bueno, ahora no sé mucho más que decirte, pero para mí principalmente eso. Después, no sé, a nivel del trabajo con el director también es distinto, de la preproducción, ¿no? La preproducción de una publicidad al final es mucho más corta o la puedes trabajar de una forma menos intensa o menos profunda, y a lo mejor todo lo que es pues, documental, ficción, algo que va a ser un poco más largo, pues tienes un trabajo previo mucho más mayor que lo que es la publicidad. Pero bueno, yo creo que te van a ilustrar mejor Pancho y Bea en este caso. Bueno. ¿Tú primero, Bea, o yo? Lo que tú quieras. Probablemente. Bueno. ¿Voy yo? Sí, vete. Pancho, venga. Mira, yo lo que creo es que hay unas diferencias de lenguaje, obviamente son claras por el metraje que estás trabajando. Estás trabajando en películas muy cortas, muy sintéticas, con mensajes que tienen que ser muy rápidos, de planos demasiado cortos, con lo cual eso incide en composición, en iluminación, en acciones de lo que ocurre. Yo siempre digo, mismo ejemplo, ¿no? Los grandes desenfoques vienen muchas veces de la publicidad, digo de profundidad de campo, de fondos, porque tiene que ser muy concreta y muy sintética el mensaje, ¿no? Es un plano corto y tengo que fijarme rápidamente en esa cara, o en un objeto, o en un producto. Dependes encima de que tienes un director, una agencia de publicidad, un cliente, y todos toman decisiones o aprueban. Eso, por un lado, ralentiza y por otro lado hace que tu trabajo y el del realizador dependan totalmente de un montón de personas que están ahí, cosa que en la ficción no te va a ocurrir. En la ficción no estás... A ver, pues puede haber un productor ejecutivo, pero normalmente los productores ejecutivos y los productores en cine suelen tener bastantes conocimientos, más conocimientos que un cliente o una agencia, aunque en agencias sin clientes hay gente con conocimientos, yo he tenido contacto con ello, pero no es el ejemplo de un productor profesional. Eso te lo encuentras también mucho. Y luego hay una cosa que es verdad, que con respecto a las preparaciones, estás muy... O sea, en la publicidad no se improvisa tanto. Se improvisa cuando hay algo que les gusta, pero no se improvisa tanto. Las puestas en escena cuando vas a cine o a series, es verdad que tú, lo habéis dicho antes muy bien, vas buscando una atmósfera, buscas una narrativa, buscas un clima, pero muchas veces tú no puedes preparar cada plano con antelación. Es decir, lo vas creando mediante puestas en escena. Tampoco los actores en cine o en narrativo son unos robots. Entonces tienes que crear todas esas puestas en escena. Ha habido proyectos que se han preparado exhaustivamente, sobre todo internacionales, con mucho presupuesto, y es verdad que cierran todo. Pero lo normal es que trabajes en decorados casi globales, en los que te mueves con sus actores y haces unas puestas en escena y todo eso lo atas con unos estilos y con una atmósfera y con una narrativa.
Entonces suele ser raro que digas, no, esta secuencia va a tener 5 planos y cada plano va a hacer así y los actores van a estar en esa marca exacta, eso antes de llegar a un decorado. Es raro que lo hagas en cine. En publicidad sí te puede pasar, porque todo lo quieren aprobar, hay mucha gente por ahí arriba que quiere ver exacto lo que vas a hacer. Esto estoy hablando, a ver, lo estoy llevando un poco al extremo, ¿sabes? Para que veamos el contraste. Luego hay mucha más libertad, estoy absolutamente de acuerdo, hay proyectos publicitarios que son muy documentales o muy de guerrilla, muy de correr, y con mucha más libertad, ¿no? Pero a veces lo que quieren es aprobar plano a plano y, vamos, llegar a los extremos de grandes consorcios publicitarios en los que está hasta testado el storyboard con sus segundos y las acciones que ocurren. Beatriz, te toca. Os lo habéis dicho todo. A ver qué queda. Bueno, yo vengo de publicidad. Yo empecé haciendo publicidad sobre todo y es desde hace un par de años, un añito, que estoy metiéndome más en los largometrajes. Entonces, lo que veo muchas diferencias, tanto en preproducción como en producción. En preproducción, bueno, los tiempos son mucho más largos. A mí me entra no soy tan paciente, ¿no? Como para esperar, como en el mundo del largometraje, desde la preproducción hasta que estás en el rodaje, parece que pasa una vida. O sea, es como, la publicidad es más rápido. Hay un tratamiento, te imaginas, piensas la imagen, en 2 semanas vas a un requi, estás grabando y a las 2 semanas estás etalonando. Entonces, y enseguida ya está en la tele. Entonces es mucho más rápido, tiene menos fondo, pero sí que es verdad que ves tus frutos mucho más rápido. Que está bien, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, tener tu trabajo online rápido es siempre bueno que tener que esperarte un año hasta que salga. También hay más recursos, hay más dinero, tienes más juguetes, ¿no? Para hacer cosas. Esa es mi experiencia. Antiguamente, creo que la publicidad en teoría te daba más tiempo. Hoy en día no pienso que sea así. En los rodajes todo va muy rápido. Bueno, Pancho dirá, pero antiguamente era todo más despacito, ¿no? Bueno, cuando empecé yo, perdona Beatriz, la interrupción, cuando yo empecé en esto, que empecé primero obviamente en cámara y tal, pero luego pero mis primeros trabajos de director de fotografía sí te daban mucho tiempo, pero también rodabas muchísimas horas, o sea, era un disparate, había jornadas de 24 horas, 26 horas, eso lo he tenido yo. Luego con el tiempo lo que hubo es más dinero, las jornadas no eran tan locas, pero había mucho más dinero, o sea, más inversión en todo, en medios, en días de rodaje y todo. Y ahora ya últimamente, no solamente con esta circunstancia en la que estamos ahora mismo, sino yo en mis últimos años estoy completamente de acuerdo, se va muchísimo más rápido, se ata más, los presupuestos están mucho más ajustados y sí es verdad que a veces puede haber una apuesta grande en algo, pero lo normal es que vas corriendo a todos los lados y o lo tienes bien atado y preparado o te llevas sustos, porque es que se va a toda velocidad. A veces haces 5 localizaciones, 6 localizaciones en un día, pero con equipo, con iluminación, con cambio de campamento, vamos, de lo que se llama el base camp, ¿no? O sea, movimiento de todo un equipo. Y te haces 5 o 6 en un día y en 12 horas y las haces, ¿eh? Total. Y con el debido tiempo de que agencia, cliente, todo el mundo se lo pueda mirar, de que tenga su tiempo de... Al final es un poco una carrera a fondo. Yo lo que es a veces después cuando he ido a otros proyectos pues, más de ficción y tal, digo, ¿qué pasa? ¿Estamos aquí esperando? ¿Por qué no estamos rodando ya? ¿No? Digo, claro, la mili que al final yo lo comparo, bueno, también me lo han dicho un transportista, ¿no? Así de rodaje, me decía, eso es como la mili. Y digo, pues se tiene un poco de razón, ¿no? Porque estás allí como en una batalla campal, rápida, venga, 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 pero a la vez lo que decía Bea es que es magnífico, ¿no? El poder probar cosas nuevas y a la semana siguiente tener los resultados, es una maravilla, porque eso también hace que puedas avanzar en tu trabajo personal y puedas conocer pues, más juguetes, probar más ópticas, cámaras y todos los truquitos que a veces, claro, una película a lo mejor o una serie o un documental tienes que ir un poco más, no tienes tanta posibilidad de probar, ¿no? Más limitado. Pero bueno, total. Sí. Y luego a nivel producción o está en el rodaje, bueno, ya lo han dicho, tienes menos espacio para la improvisación. En una publi, normalmente llegas y hay un board enorme con cada plano ahí y llegas al set y está ahí puesto.
sí, tienes menos espacio para la improvisación de normal. A veces que si el realizador tiene mucho poder o sabe llevar al cliente, siempre puedes colar ahí unos planillos. Pero en general eso es un poco lo malo, pero lo bueno también, yo creo, para los directores de fotografía es que hay mucho, mucho peso en la imagen. Muchas veces Sí. la imagen no está al servicio de la narrativa. Entonces, es un poco como que tu trabajo es muy importante, ¿no? Y tienes que crear imágenes muy, muy impactantes. Y claro, eso siempre es un reto y siempre es divertido, ¿no? Bueno, hay una cosa que acabas de decir, además, Beatriz, que es fundamental, que es... Yo siempre, en la publicidad tocas muchas técnicas y además las pruebas antes, porque claro, no puedes llegar al rodaje y decir, no funciona lo que hemos traído. No, tienes que probarlo y tiene que funcionar. Entonces haces muchas pruebas, tocas todo tipo de cosas, que si aéreo, que si submarino, que si el dron, que si el motion control, que si el paso a paso, cámaras pequeñitas, cámaras grandes, todo. Lo tocas todo, todas las ópticas, y lo sabéis ya porque lo habéis tocado seguro. Pero luego tiene una parte que has dicho que siempre digo, la pongo de ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Que te ponen un board y el board a lo mejor no es amigo de tu intención fotográfica. Y entonces, pero te tienes que adaptar a él y tienes que buscar hacer, ¿y cómo lo solucionamos? De día, de noche, lo iluminamos, no lo iluminamos, vamos con un natural, ¿cómo soluciono? Porque esto es lo que quieren, este cuadro, ¿no? Y dentro de esto, pues sí, vas a poner con esta óptica, le vamos a dar este movimiento, vamos a dar algo, pero esto es lo que te obligan a hacer. No tienes la libertad de decir, oye, no, es que este sitio es horrible y esto no me gusta y nos vamos a otro lado. No, tienes que hacer eso y tienes que solucionarlo. Eso es una formación increíble que te ayuda luego a solucionar en otro tipo de proyectos, incluidos documentales, narrativos, etcétera, cuando te encuentras con un reto que es un tiro de cámara o una secuencia en un sitio que no eres nada amigo de ello, pero ya te has obligado a buscar soluciones. Claro. Y es muy importante además. Te obliga, a mí lo que me parece también, y también secundando un poco lo que estaba diciendo Pancho, ¿no? Es que te hace aprender a ser resolutivo, que creo que es una gran enseñanza, ¿no? Es decir, te hace entrenar mucho el ojo a nivel visual, a que estéticamente algo sea bonito y a veces y tienes que coger y algo que a primera vista no es bonito, ¿no? Tienes que volverlo interesante estéticamente. Entonces, desarrollas sin querer una capacidad resolutiva a nivel visual que es muy interesante, que después creo que es un gran que es un gran qué, ¿no? que llevará a otros proyectos, creo. Otro reto. En este caso, el espectador. Claro, los tres os dedicáis a campañas internacionales. En esas campañas internacionales, bueno, pues el espectador de cada país, muchas veces incluso sucede también dentro de un propio país, vamos, pues hay peculiaridades. En este caso, por ejemplo, pues no es lo mismo un gallego que un andaluz para algunas cosas, para otras sí. En el lenguaje audiovisual, que de alguna manera, bueno, pues podríamos decir que sí está globalizado, pero luego hay peculiaridades que se pueden ver diferentes o se pueden entender de una forma diferente según el espacio geográfico en el que se vaya a ver, en el país, el continente. ¿Cómo trabajáis eso, por ejemplo, a nivel del color, de la luz? ¿Cómo tenéis en cuenta ese tipo de cuestiones que hacen que no todos los espectadores reciban pues un mismo mensaje? ¿O cómo adaptáis vuestro trabajo a si vuestro cliente, por ejemplo, es de Emiratos Árabes, no en cuestiones a lo mejor de vestuario ni nada de eso, sino en cuestiones de luz? O si es el norte de África, o si vuestros clientes están en Sudamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, con respecto a los de otras latitudes. ¿Quién empieza? A ver, tú misma, Beatriz. Venga. Mira, qué bien la pregunta. Yo personalmente no me planteo así los proyectos. O sea, no
no me planteo un proyecto y no me planteo iluminarlo o trabajarlo de forma diferente dependiendo de dónde, de qué país venga. Igual más de un grupo demográfico o un estilo o una edad, igual ahí sí que hago un poco cambios, pero por ejemplo, en general, a mí me llaman bastante para hacer publicidades con gente que no es tan visible o no está tan representada en la publicidad, como puede ser gente de color, gente queer, gente trans, gente, ¿no? Gente que normalmente no es tan visible en la televisión, por ejemplo. Entonces, ahí si es ese tipo de proyecto, pues a lo mejor sí que le doy un punto más naturalista o más moderno, con más textura o más primeros planos muy cerca con un objetivo angular, para hacer, ¿sabes? O sea, así, ahí sí, pero no, es lo que volvemos a lo que decíamos antes de crear una atmósfera para cada proyecto, ¿no? Y yo me lo planteo así, lo que me puede parecer a mí más interesante y que vaya con el concepto. No creo que lo cambie, lo estaba pensando, no creo que fuera diferente según el país. No sé si me equivoco, pero yo no me lo planteo así, la verdad. Bueno, ahí hay una parte que sí, a mí me ha ocurrido viajando, me ha ocurrido esto, ¿no? Que me da mucho reparo en esta profesión, además con lo que te piden ahora de rapidez con todo, que tomas una dirección y como tienes a tanta gente opinando por encima, te la frustren, te la paren o se crea ahí un conflicto de cualquier tipo. Entonces, yo muchas veces pregunto, ¿no? Porque hay ciertas cosas con los colores, con los tabús, depende. A mí me pasa sobre todo con China, ¿no? Con China me pasa muchísimo. Los chinos hay ciertas cosas que son muy tabú para ellos y a veces te las imaginas, o te las sabes un poco y otras veces te pegan la sorpresa. Y haces un decorado que es todo rosa violeta y te dicen que es el color del diablo. Y dices, ups, a ver. Entonces, estás en suerte de trabajar con una luz que puedes cambiar el color rápido, pues fantástico. Y si no, pues tienes que buscar otra solución. Ocurre. También a veces hay obsesiones con las pieles. Me ha pasado también con China. Ellos no quieren oler el amarillo en las pieles. Entonces acaban todos parecen muñecos rosas, ¿no? Les ponen rosa, pero que no parezca un diablo. Entonces es todo un poco complejo, ¿no? Que te encuentras con eso. Entonces son matices, pero tienes que ir con cuidado. Y a niveles de narrativa me ha pasado también un poco a veces con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy marcadas, vamos a decirlo, para lo que sería, vamos a llamarlo el mercado generalista, ¿ok? No hablo de mercados, por ejemplo, Nike no sería un ejemplo, porque Nike va más allá, va a intentar crear tendencias. Eso es distinto. Pero el mercado generalista, ¿no? Te llaman para hacer una cosa súper normal, ¿no? Pues sí, te encuentras que las narrativas, la manera de contar, la manera de componer, de todo, no diría clasicismo, es su manera. Entonces, si intentas salir muy de ello, muchas veces pueden venir a decir, oye, pero es que se ha movido mucho la cámara, el movimiento, aunque sea de traveling, era muy rápido, los actores se han movido también muy rápido, ¿sabes? Te puede pasar, o sea, te estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No digo que sea siempre así. Pero te puede ocurrir, es verdad que a veces tienes que adaptarte según el proyecto, que es lo más importante, y según el país. A veces hay que adaptarse y otras veces no, te dan bastante libertad, ¿no? O ruedas, como me ha pasado a mí, que ruedas con libertad absoluta, con un Steadicam, me refiero a cámara a mano, te mueves como un loco y te subes ahí, haces un montón de cosas y has sacado, como bien decíais antes, has sacado de repente, de donde había un plano has sacado 15. Y aún así llegan y dicen, ya, pero no lo vemos, ¿no? Porque el plano que queríamos, y dices, bueno, tenemos 15 momentos muy buenos aquí. Ya, entonces empiezan las dudas y empiezan los famosos diálogos que se tira media hora todo el mundo hablando y discutiendo, y a veces digo, es más rápido que nos pongamos a rodar otra cosa y a ver si lo logramos, ¿no? Pero ocurre, sí, eso lo conocéis muy bien, seguro. Yo en mi caso, bueno, es que he rodado con gente de Latinoamérica, ¿no? Y europeos, básicamente italianos, ingleses y portugueses. Entonces, lo único curioso sí que me ha pasado, porque al final pienso, me pasa un poco como Beatriz, ¿no? Tampoco estoy pensando, ostras, voy a estudiar cómo es el mercado de tal país para ver cómo lo hacen. Intento no dejarme influenciar mucho por X cosas, por un tema de poder
intentar hacer algo pues o más curioso o distinto dentro de lo que puedo, claro. Sí que me he encontrado una cosa curiosa y me lo ha recordado de hecho Pancho hablando de los encuadres y tal, y es que cuando he hecho alguna cosa que se iba a reproducir en varios países de Europa, me llegaba un storyboard, ¿no? Con un primer plano, un primerísimo primer plano con cabeza cortada, ¿no? Y bueno, pues un primerísimo primer plano, luego un más abierto y tal. Y a la hora de ejecutarlo, venía y me decían, no, pero no puedes cortarle las cabezas. Y yo me quedaba así diciendo, ¿cómo que no? Digo, pero el storyboard, ¿no? Está aquí y tal. Y digo, es que si no le corto la cabeza me voy a un plano que el anterior es completamente igual, ¿no? Y tener ese dilema de decir, no, es que, claro, porque depende de qué país, lo de las cabezas cortadas, tal, y me quedaba un poco sorprendida, porque digo, al final el cine en general, ¿no? Y ya si te pongo más el cine mainstream, un primerísimo primer plano con cabeza cortada está siempre, ¿no? Y es lo más curioso, ¿no? Que me ha pasado, que supongo que es verdad que me he encontrado mucha gente, ¿no? Con el tema de, no cortéis cabezas, sobre todo las cabezas no pueden estar cortadas, ¿no? Y allí es donde quizá me he encontrado la máxima peculiaridad en mi caso. Pero... Hay una anécdota que yo os quería contar, por ejemplo, me ha pasado con japoneses, que siempre me ha pasado con ellos, pero quiero generalizar. Siempre aviso, cuando hay un proyecto con japoneses, les digo, no, si vais a enseñar fotos de localizaciones, tiene que ser el encuadre que se va a usar. Porque ellos van a probar esas fotos y van a decir que tiene que ser exactamente igual. No se os ocurra usar fotos antiguas en otra estación del año, porque te van a hacer poner hojas en los árboles. Me ha pasado, ¿eh? No se te ocurra hacer unas fotos que hace un localizador de cualquier manera, porque te van a pedir la misma óptica y la misma posición de cámara. Me ha pasado, ¿eh? Y entonces yo participo en las localizaciones, participo en los encuadres que se van a presentar para ver si les gustan esas localizaciones, y me ha pasado, es decir, que luego llegan y te dicen exactamente la foto número 3, 5 o lo que sea, eso es el encuadre que se quiere. Sí, total. Pero lo tienes que hacer tú. Entonces, y lo mismo con los storyboards en Estados Unidos, ¿no? Que ahí para clientes generalistas están por contrato y tienes que hacer exactamente lo que pone en el storyboard. Sí. Ni más amplio, ni más corto, ni más largo. Eso también ocurre. Estoy hablando de algo muy generalista que nos da muy poca libertad, pero digo a niveles de lo que es el contraste con otras culturas, otras maneras de trabajo, ¿no? Perdona, Beatriz, que te he interrumpido, creo. No, nada, es totalmente eso. De hecho, la última publi que he hecho ha sido con japoneses y es interesante porque aparte trabajan, o sea, el concepto de trabajo para ellos pueden tener ppms a las 3 de la mañana fácilmente. No duermen, no. O sea, es como un trabajo y una fijación en los detalles más mínimos increíble. Justo el último, aparte, la modelo tenía tatuajes. Bueno, no se podía enseñar ningún tatuaje porque eso significa que eres miembro de un gang de yakuza, ¿no? Sí, o sea, sí que es verdad, o en México me ha pasado que a lo mejor en España o en Inglaterra grabas en una zona más urbana porque es como un poco interesante, ¿no? Lo que está de moda, y allí en México es como no, enseña la parte más nueva y más... Sí que a nivel que enseñas en cámara, la cultura, o sea, por cultura sí que es bastante diferente. No me ha pasado en iluminación, menos mal, pero en qué enseñas en cámara sí que es verdad. Que ahora que lo piensas vas encontrando cosas totalmente, sí. Bueno, y en todo esto yo creo que habéis dado, de la próxima pregunta que os voy a hacer, habéis dado ya una gran parte de la respuesta, porque habéis comentado que hay en los clientes hay diferentes niveles de personas que toman decisiones, con lo cual, ¿cuál es vuestra parte creativa en el producto final? Y os consideráis muchas veces, a lo mejor por el trato con los clientes, como meros técnicos que traducen lo que está planteado a priori, o sois creadores de la estética final en publicidad? Yo ¿Cómo lo veis? creo que depende del proyecto también. Es lo que contábamos, ¿no? Que cuando tienes un proyecto así como generalista, que te viene el encuadre ya dado, como una estética muy dada, porque hay unos test por detrás que han hecho las agencias, el cliente, y que te dicen que la luz tiene que ser atardecer, que si es noche ya no vale, cosas de estas, ¿no? Entonces allí vas muy cuadrado a lo que se necesita y a lo que tienes que hacer, ¿no? Que para eso también
te llaman, ¿no? Para llevar a cabo eso. Y después hay otras publicidades donde tienes un poquito, donde a lo mejor la agencia ya de por sí le da un poco de creatividad al director y el director puede aportar su parte y tú le ayudas a lo mejor con referencias o le das alguna propuesta, ¿no? Y allí intentas pues poder aportar tu parte de creativa. Igualmente, para mí también la creatividad incluye cuando estás en rodaje, en set, y a lo mejor un plano que está planteado o una iluminación que estaba planteada a priori, pues en ese momento no funciona, la agencia no le funciona en ese momento, cambian, ¿no?, de chip, y allí es donde tú tienes que coger y coger tus herramientas y poder transformar eso que tenías planteado en otra cosa a lo mejor totalmente distinta, ¿no? Para mí a lo mejor es aquí donde tienes quizá más creatividad, ¿no? En la solución a veces de problemas también. En la propia pregunta, de alguna manera, también lo que estoy haciendo es preguntando algo que en otros campos parece más evidente dentro de la dirección de fotografía, y es el hecho de que como autor, pues habría que cobrar también, igual que el director, igual que el compositor, igual que quien ha hecho el guión, pues unos derechos de autor, que es lo que hay en el fondo en este trabajo también. Pancho, ¿cómo lo ves? A ver, lo de los derechos de autor, yo estoy dentro de la AEC, que sé que esto está moviéndose, pero yo creo que en publicidad los derechos de autor no estoy seguro ahora mismo, no podría asegurar cómo funcionan. Sé que el tema de los copyrights va por otro sitio, pero y sobre todo por el tema de músicas, es que al final todos los derechos creo que los tienes que medio ceder. No puedo estar seguro ahora mismo de dar una respuesta adecuada lo que es en la publicidad. A niveles de creación es verdad que a veces parece que somos meros resolvedores técnicos, ¿no? Porque tocamos muchas cosas y entonces te llaman de una productora y a veces hay directores o directoras muy avezados, pero muchas veces te llaman para que les des una resolución de, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer allí? Y sin embargo, también cuando quieres entrar dentro de lo que es la creación de una atmósfera, de un ambiente, está muy bien cuando tienes un director que va a favor de ello, porque muchas veces dices, voy a crear una atmósfera en un ambiente y resulta que la secuencia tiene dos planos, uno medio y uno corto. Entonces, y pasas a otra escena en exterior y entonces dices, bueno, claro, es completamente distinto de la narrativa de cine, pero es muy interesante cuando trabajas con directores que lo que quieren es una atmósfera y un ambiente, aunque vaya a hacer un plano medio y está buscando moverse, crear otras cosas, buscar ese ambiente, buscarlo, ¿no? Y eso es muy interesante. Con respecto, perdóname que he hecho la digresión, pero con respecto a volver a lo de... Yo creo que lo de los derechos de autor en publicidad, realmente yo llevo mucho tiempo y yo nunca los he olido, pero en ningún país. Sé que Alemania estaba intentando forzarlo, lo sé, eso sí me consta, pero no creo que lo hayan conseguido, fíjate. Es el único país que sé que lo ha intentado forzar en publicidad e incluso me mandaron un formulario productoras alemanas de mis trabajos allí, pero en cine es otra cosa, ¿eh? En cine sí que sé que está moviéndose mucho y que empieza a funcionar. Perdona. ¿Y tú, Beatriz? Lo de los derechos de autor, ni idea. Pancho seguro que te puede decir mejor que yo. La verdad es que yo no he escuchado jamás. Pero tú en Reino Unido, sí, tú estás en Reino Unido, ¿no? Yo sí, entre Reino Unido y España. Porque no lo sé si... Yo sé, o sea, sé que los derechos de autor están peleándose para cine y para narrativo. Sí, pero para publicidad pero para publicidad no. Yo me parece que publicidad se va a quedar... Bueno, yo sé que a los músicos, a los pobres, les quitan todo. Es decir, no les dejan ni un derecho a los que componen para publicidad. Sí, eso es verdad. Justamente por ese motivo. Para que... Eso ha pasado mucho. Sí, los apoyamos, los apoyamos. Sí. Y a nivel... cuánto de creativo eres en publicidad, sí, estoy de acuerdo, es lo que Sandra dice, hay trabajos donde hay más espacio y te permiten crear esa atmósfera de la que hablamos, y hay trabajos que está todo más descrito y está todo más, o sea, no tienes tanto espacio, pero a mí me cuesta mucho conectar con un trabajo si yo no puedo aportar algo creativo. Entonces mi reto está en, aunque igual no es exactamente como yo lo haría y está todo ya muy decidido, intentar mentalmente estar conectada con
con lo que estamos haciendo para en el momento en el que pueda meter un estilo, intentar aportar e intentar dar un poco de algo creativo, si no, no pienso que no estoy haciendo del todo mi trabajo. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, yo a veces sí que, no, a veces sí que es verdad que, bueno, a veces aunque te venga todo muy marcado, intentas hacerlo de formas distintas y a lo mejor le das un toquecito que nadie siempre, se entera, claro, nadie se entera, colar pero tú se lo has dado, ¿no? Y le has metido un reflejo por aquí, un rebote con Claro. otra cosa que no habías hecho nunca y de golpe eso te da... Algo que a lo para ti mejor- signifique un poco, signifique Sí. algo y puedas dejar tu firmita ahí. Eso es inevitable, yo creo, que como creadores al final y como gente creativa es inevitable poder quedarte al margen. No, y sobre todo, como habéis comentado, cuando tienes una situación en la que te dan un poco más, o que dan en general a lo que se está haciendo más libertad, y hay esos momentos en los que de repente, que nos ha pasado todo, que filmas clips, o sea, o tomas muy largas, moviéndote en diferentes espacios, haciendo diferentes cosas, y hay momentos que de repente surgen que son mágicos, ¿no? Te das cuenta y dices, ahí, Vale. ese momento es buenísimo, ¿no? Yo estoy muy en contacto siempre con los directores, ¿no? Estoy siempre hablando, si puedo, con un pinganillo y si no al lado, ¿no? Digo, ese momento ha sido perfecto, ahí. Y entonces, pues, no estaba pensado, pero ahí de repente, pues, insistes más, ¿no? En esas partes, ¿no? Porque las has encontrado. Es momentos que tocan o que transmiten, ¿no? Sí, sí. Total. Pues nada, un placer conoceros a los tres. Muchísimas Igualmente. gracias por, Igualmente. Un placer, por el Pancho y rato. Bea, que Ahí, Y encantada. conocernos todos. igualmente. Sí, qué bien Sí. conocernos. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.